Sana hemos estado bastante empapados en la cultura del entretenimiento, del séptimo arte, para ser más específicos, porque claro, estamos en temporada de premios, hemos visto y hemos reseñado distintos actores y actrices, directores, películas, y en esta oportunidad nos emociona bastante hablar acerca de una película de Pixar, porque siempre nos llega hasta la fibra, ese tipo de narrativa que tiene Pixar al momento de contar sus historias. Y no solamente la narrativa, sino que luego de varios años por fin lanzan al mercado una película original sin que se trate de secuelas. Así que vamos a hablar de Hoppers con nuestra queridísima periodista y especialista en cine. Ella es Katherine Medina. Bienvenida, Katherine, a La Tisana a hablar, bueno, de esta entrega que se ha convertido en el favorito de muchos. Bienvenida. Sí, gracias. Bueno, sobre todo porque hay mucha gente que dice que esta película es el regreso del viejo Pixar. Bueno, como tú lo comentabas, ese Pixar que no necesariamente es una secuela de Toy Story o de Frozen, o bueno, sino que de nuevo volvemos a la narrativa original y a historias originales. A ver, estamos hablando de Hopper, esta película Sí. que estoy segura que si usted no la ha visto es porque tiene que mudarse de la piedra en la que en este momento está habitando. Seguramente por redes sociales ha visto uno que otro clip o ha visto a los personajes. Y a ver, yo siempre difiero un poco y entro en ese conflicto de si uno puede dar spoilers o no de películas animadas, porque de repente las personas podrán decir que no es un género cinematográfico con la seriedad suficiente, pero yo ahí digo, no hay que dar spoiler porque la gente tiene que vivir su experiencia y dejarse llevar por la Bueno, narrativa de la pero- película. Pero para quienes nos están viendo, pudiésemos comentarle un Ponemos en poquito, contexto, poner un claro. contexto. Bueno, la protagonista es una niña llamada Mabel, que, bueno, ama la naturaleza. Su abuela le inculcó un gran amor por los animales, por absolutamente todos los animales, desde el insecto más pequeño hasta, bueno, los castores que se veían precisamente en el claro, por eso es que la película se llama Operación Castor. Su abuela lamentablemente fallece y el claro donde ella iba con su abuela a relajarse, a reflexionar, es tomado para un desarrollo urbanístico. Y entonces, como los animales se van, ese claro lo toman para hacer sobre él un puente. Entonces, ella depende de que vuelvan los animales para que no puedan hacer ese desarrollo y para rescatar el claro. Entonces, es una película muy bonita que realmente para los niños tiene un mensaje conservacionista muy bonito, pero a nosotros como, bueno, un poco más adultos nos recuerda precisamente lo conectados que estamos nosotros con la naturaleza. Exacto. Y el bien que hace sentarse y sencillamente contemplar la naturaleza. Mira, me llamó muchísimo la atención que no solamente es preservar el medio ambiente, sino todo lo que hay también dentro de ello, como por ejemplo, esta niña lo que hace es usar como un experimento de su profesora para trasladar su conciencia a la de un castor robótico. Y yo digo, wow, ya estamos implementando bastante tecnología, inteligencia artificial dentro de esta película. Y además que siempre decimos, las películas infantiles, bueno, son para los Chamo, niños. no lo he visto desde ese punto de vista. Claro, Sí. pero realmente también hay mucho humor de cierta manera irónico, porque el director justamente lo utiliza así. También él estuvo o era el creador de una serie infantil también muy famosa, una caricatura animada. Y la gente dice, wow, es que te vas a reír de principio a fin, pero lo asocia también mucho a la película de Coco, porque al final deja ese sabor a nostálgico, a tristeza, ¿sabes? Como esas emociones revoloteando por ahí. Sí, bueno, de hecho, el primer corte de taquilla dice que tuvo la misma apertura digamos, de ganancias que Coco. Entonces, bueno, es una película que sin duda ha empezado muy bien y también habla mucho de eso, de cómo la tecnología no necesariamente nos tiene que alejar, porque también hay mucho miedo con respecto a la inteligencia artificial, la robótica, sino que nos puede acercar. Y, por ejemplo, en la película se habla mucho de qué podemos hacer nosotros para entender a los animales y cómo hacer para trabajar con ellos, bueno, vamos a decirlo así, exacto, trabajar con ellos en pro de algo mayor y vivir en armonía gracias a ese entendimiento. ¿Crees, Katherine, que esto sea un reflejo de los tiempos en los que vivimos ahora? Porque fíjate, cuando hablábamos de Toy Story, que sale hace 20 años, más o menos Toy Story, claro, si bien existían ya las computadoras y podríamos empezar a estar en línea, eran los inicios de Internet.
y los chicos, los niños todavía jugaban con juguetes físicos. Y en esta oportunidad no es como que ella se presente jugando con un robot, pero es básicamente como que desde el punto de vista que hemos hablado acá de la inteligencia artificial, de que quizás los robots en algún momento vivirán 100% entre nosotros, que ya lo hacen más o menos en cierta manera, pero si pudiésemos hacer como una analogía ahí entre la película y la realidad, un símil. Sí, claro, porque además, que es una cosa que me llama mucho la atención, el gran villano de Ajá. Toy Story 5 es una pantalla, Correcto. es un iPad. Entonces, bueno, también tiene que ver y es un guiño a los niños que uno ve, por ejemplo, en cualquier espacio público, en restaurantes, que son unas cositas mínimas, pero que ya tienen un iPad. Entonces, es muy interesante el paralelismo porque, bueno, habla más bien de no rechazar del todo la tecnología, porque esa no es la idea, pero sí de implementarla de manera que no nos afecte tanto como nos está afectando, sin duda. Sabes que yo, viendo también un poco parte de la película, hice como una comparación entre lo que ha surgido, digamos, como una tendencia en redes sociales, que es usar la inteligencia artificial para vernos ese punto de vista de las cosas. En este caso, los animales, porque siempre hemos visto en las películas infantiles, bueno, Ay, tú dices animales, tipo, hola, claro. soy un huevo, no Ajá, me metas que en la dice, nevera. hola, soy el riñón y soy así Ah, y ok. por favor dame agua porque no sé qué. Entonces, claro, siempre hemos visto películas animadas en cuanto a los animales, ¿no? Pero en esta oportunidad lo vi como, ya va, ¿qué tal si ahora Humanizarlos. nos metemos dentro de su mente para ver cómo es que viven? Y de allí parte esa nostalgia, porque por ejemplo, a mí me da emoción, tristeza cuando veo la historia de un huevo en Instagram o de una cucaracha y yo digo, sale la cucarachita, De es los verdad, no hay que pollitos. matarnos, Muy pim, pum, malo, pan. maluco. Algo, hice como eso, como, bueno, tenía que comentarlo porque realmente veo, imagínate a la gente en Instagram sufriendo por un hígado. Pero aquí conocemos la historia de los animales, el porqué de su hábitat y todo esto lo relaciona de esa manera. Sí, porque además esto no es de ninguna manera un spoiler, sino que se necesita, para rescatar el claro, se necesita que un castor haga nido, vuelva a hacer nido en el claro. Claro, Y sorpresita. también, bueno, una vez que llega el castor, llegan los demás animales, porque además también se descubre que hay sonidos que a los que nosotros estamos muy acostumbrados, pero que ellos no toleran. Entonces, claro, no es solamente este factor nostálgico, sino que uno de repente entiende y dice, wow, yo estoy haciéndole daño a un ecosistema. Y claro, creo que hay un tema también de empatía, que eres capaz de ponerte bueno, en esa posición de ese pajarito que de repente se desorientó y chocó, o de ese animalito que, bueno, que estaba tranquilo en su nido o en su casita y, bueno, y de repente no sabe qué hacer, no sabe cómo reaccionar porque no sabe qué está pasando. Bueno, mencionabas ahí que de repente nosotros quizás somos quienes sin querer o muchas veces de manera inconsciente estamos haciendo un gran daño al ecosistema. Es una invitación, yo creo, para todas las personas, tanto los niños como para los niños que somos un poco más grandes, de ir a disfrutar esta película, porque siempre ya es algo que es muy característico de Disney, de Pixar y de... Normalmente las películas animadas creo que dejan un bonito mensaje, Sí. ¿cierto, Katherine? Sí, uno a veces no se da cuenta o de repente uno, por ejemplo, está en la playa y entonces bota de repente, bueno, Un los anillos, papelito, un cualquier papelito, cosa. los anillos de las latas y uno dice, bueno, pero ¿qué puede pasar? Sí, pero cuando tú acumulas a la cantidad de personas que piensan así y eso se lo lleva al mar, bueno, te das cuenta de que ya se trata de un daño mayor que Exacto. nosotros estamos causando sin saberlo. Buenísimo. Katherine, gracias como siempre. Para nosotros es un placer que nos acompañes para debatir de estos nuevos estrenos que se convierten en, bueno, en grandes producciones y grandes cúmulos de dinero también para estas grandes compañías de productos audiovisuales. Nos encanta, por favor, tus redes sociales. Gracias, @en la zona C en TikTok e Instagram. Muchísimas gracias. Eres bienvenida siempre. Yo voy a dejar de decirte esto cuando tú vengas. Es más, chica, yo creo que la semana que viene tienes que venir para hablar de los Oscars. Claro que sí, Claro. cuenta Por supuesto. conmigo. Lo dejamos aquí entonces. Hacemos una pausa, Venezuela. Ya regresamos.